Esa tarde, cuando vi mi maleta tirada en la banqueta, con mi ropa interior regada entre las piedras del jardín, sentí que el mundo se detenía. Aún tenía los curativos en el pecho. Podía sentir cómo la gasa se pegaba a mi piel con cada respiración. La cirugía había sido hacía apenas 4 días. 4 días en los que no había dormido bien, en los que cada movimiento me recordaba que mi cuerpo estaba vulnerable, roto, tratando de sanar. El taxi que me había traído del hospital todavía estaba ahí, con el motor encendido. El conductor me miraba por el espejo retrovisor, incómodo, sin saber si debía irse o quedarse. Yo tampoco sabía qué hacer. Me aferré a la manija de la puerta del coche, sintiendo cómo mis piernas temblaban. El sol de la tarde me pegaba directo en la cara, y el calor hacía que el sudor se mezclara con las lágrimas que ya no podía contener. Entonces la vi, parada en la puerta de mi casa. La casa donde había criado a mis hijos, donde había preparado miles de comidas, donde había llorado la muerte de mi esposo. Ahí estaba ella, con los brazos cruzados y una mirada que jamás le había visto. Esa casa no es asilo, y yo no soy babá. Su voz resonó en toda la calle. Los vecinos salieron a sus ventanas. Doña Carmela, que vivía enfrente, se asomó con cara de horror. Sentí la vergüenza subirme por el cuello, caliente, pesada. Mi nuera, Mariana. La mujer que había entrado a mi familia como una hija más, a quien había recibido con los brazos abiertos, a quien había enseñado las recetas de la abuela, con quien había compartido tardes enteras tomando café de olla mientras planeábamos las fiestas de cumpleaños de mis nietos. Esa misma mujer ahora me miraba como si fuera una extraña. Peor aún, como si fuera una carga. Intenté hablar, abrí la boca, pero las palabras no salieron. El dolor del pecho se intensificó, como si mi propio cuerpo me estuviera castigando por no defenderme. Mis manos temblaban tanto que tuve que sostenerme del coche para no caerme. El conductor bajó la ventanilla. «Señora, ¿está bien? ¿Quiere que llame a alguien?» No supe qué responderle. ¿A quién iba a llamar? Mi hijo, Roberto, estaba trabajando. Mis amigas vivían lejos. Mi hermana había muerto hacía 3 años. Estaba sola. Completamente sola frente a la casa que había sido mi refugio durante 40 años. Mariana dio un paso hacia adelante, todavía con esa expresión dura, fría. «Ya escuchaste, Elena. No puedo estar cuidándote como si fueras mi responsabilidad. Tengo mis propios hijos, mi trabajo, mi vida. Si querías que alguien te cuidara, debiste haberlo pensado antes». «¿Antes de qué?», quise preguntarle. «¿Antes de enfermarme? ¿Antes de necesitar ayuda? ¿Antes de creer que la familia era algo más que un nombre?» Pero seguí callada, porque en ese momento entendí algo terrible. El silencio que yo había guardado durante tanto tiempo, pensando que era amor, pensando que era paciencia, en realidad había sido miedo. Miedo a molestar, miedo a ser vista como una carga, miedo a perder el cariño de mi hijo si decía lo que realmente sentía. Y ahora ese silencio me había dejado sin voz cuando más la necesitaba. Me llamo Elena Navarro, tengo 68 años, y en ese momento, parada en la banqueta de mi propia casa, con el cuerpo adolorido y el corazón destrozado, aprendí que hay situaciones en la vida donde Dios nos pone al límite, no para quebrarnos, sino para mostrarnos quiénes realmente están a nuestro lado. Lo que pasó minutos después lo cambió todo, porque a veces, cuando menos lo esperamos, la justicia llega. Y no siempre viene de donde imaginamos. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Hay días en los que todavía puedo oler el café de olla que preparaba cada mañana en esa casa. Era mi ritual sagrado. Me levantaba a las 6, cuando el sol apenas empezaba a colarse por las cortinas de la cocina, y ponía la olla de barro en la estufa. Canela, piloncillo y esos granitos de café que compraba en el mercado de Don Chuy. El aroma llenaba toda la casa, y era como si despertara no solo a la familia, sino también a los recuerdos. Esa casa la construimos mi esposo Miguel y yo hace más de 40 años, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Cuando nos casamos, no teníamos nada más que amor y ganas de salir adelante. Miguel trabajaba en una fábrica de zapatos, turnos dobles,
turnos triples. Yo cosía ropa para las vecinas, bordaba servilletas, hacía lo que fuera necesario. Ahorramos durante 10 años para comprar el terreno y otros 5 para levantar las paredes. Recuerdo el día que pusimos la última teja en el techo. Miguel me cargó en brazos y me cruzó por la puerta, como si fuera nuestra segunda boda. Los niños corrieron por toda la casa gritando de emoción. Roberto tenía apenas 8 años y mi hija Lucía, 6. «Mamá, ¿de verdad esta casa es nuestra? ¿Nadie nos va a correr?», me preguntó Roberto con esos ojos grandes, llenos de esperanza. «Sí, mi amor, esta casa es nuestra, y aquí vamos a ser felices para siempre». Y lo fuimos. Durante muchos años, lo fuimos. La casa se llenó de vida. Los cumpleaños de los niños, las posadas navideñas, las tardes de domingo con toda la familia reunida en el patio. Miguel instaló una parrilla de ladrillos en el jardín, y cada fin de semana asábamos carne mientras los niños jugaban fútbol. Lucía se casó en ese jardín. Todavía guardo las fotos. Ella con su vestido blanco, bailando con su papá bajo las luces que colgamos en los árboles. Cuando Miguel murió, hace 12 años, sentí que la casa perdía su alma, pero mis hijos me dijeron que no me preocupara, que ellos siempre estarían conmigo. Roberto, mi hijo mayor, ya estaba casado con Mariana. Tenían 2 niños pequeños, Sebastián y Valeria. Vivían en un departamento chiquito al otro lado de la ciudad. Y un día, Roberto me propuso algo. «Mamá, ¿y si nos venimos a vivir contigo? La casa es grande, hay espacio para todos. Así no estás sola y nosotros podemos ahorrar para el futuro». Acepté sin pensarlo 2 veces. La idea de tener a mis nietos corriendo por esos mismos pasillos donde había criado a sus padres me llenó el corazón. Pensé que sería como antes, risas, comidas juntos, tardes de café viendo crecer a los niños. Y al principio fue así. Mariana me ayudaba en la cocina. Yo le enseñé a hacer las enchiladas verdes como las hacía mi mamá, con el toque exacto de crema y cilantro. Ella me enseñó a usar el celular para videollamadas, porque Lucía vivía en Estados Unidos, y así podíamos hablar más seguido. Los domingos yo preparaba barbacoa, y después de comer, todos nos sentábamos en la sala a ver películas. Sebastián se acurrucaba en mis piernas y Valeria me pedía que le contara historias de cuando su papá era niño. ¿Es cierto que el abuelo lo correteó con una chancla porque rompió la ventana jugando pelota?, preguntaba Valeria, muerta de risa. Cierto, y tu papá corrió tan rápido que el abuelo se cansó y al final se rieron juntos. Esos momentos me hacían sentir útil, me hacían sentir amada, pero poco a poco, sin que yo me diera cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Mariana ya no me pedía opinión para cocinar. Si yo sugería algo, ella sonreía y decía, «Ay, suegra», pero así ya no se hace, y hacía las cosas a su manera. Después empezó a mover mis cosas del lugar, las fotografías del librero, los adornos de la sala, hasta la olla de barro donde hacía mi café. «Es que necesito espacio, Elena. Esta casa está muy llena de cachivaches viejos». Cachivaches viejos, así llamó a los recuerdos de mi vida. Intenté no molestarme. Me repetía a mí misma que las nueras siempre quieren poner su toque en la casa, que era normal, que debía ser comprensiva. Después dejó de avisarme cuando salían. Yo llegaba del mercado y la casa estaba vacía, sin una nota, sin un mensaje. Una vez preparé mole para todos, estuve todo el día en la cocina y nadie llegó a cenar. Terminé comiendo sola, frente al televisor, viendo cómo la comida se enfriaba en los platos. Cuando Roberto llegó esa noche, ya tarde, le pregunté dónde habían estado. «Fuimos a comer con los papás de Mariana, mamá. Es que su mamá cumplía años». «Hijo, pero pudiste avisarme. Hice mole». «Ay, mamá, no te pongas así. Siempre estás tan sensible». Sensible. Esa palabra me dolió más de lo que él jamás supo. Pero me callé, porque pensé que reclamar era ser molesta, porque pensé que una buena madre debía entender, ceder, acomodarse, porque creí que el amor verdadero era invisible, silencioso, sin exigir nada a cambio. No sabía que ese silencio me costaría mucho más de lo que imaginaba. La primera vez que sentí que esa casa ya no era mía fue un martes por la tarde. Había ido al doctor para un chequeo de rutina. Nada grave, solo los controles que hacemos las mujeres de mi edad. Cuando regresé, encontré a 2 hombres subiendo mis muebles a una camioneta.
Mi sillón favorito. Ese sillón azul donde Miguel leía el periódico cada tarde, donde yo me sentaba a tejer mientras veía las telenovelas, donde había arrullado a mis nietos cuando eran bebés. ¡Esperen! ¿Qué están haciendo?, grité, dejando caer mi bolsa en la entrada. Mariana salió de la casa con una sonrisa tranquila, como si nada extraño estuviera pasando. ¡Ay, Elena! ¡Qué bueno que llegaste! Mira, necesitábamos más espacio en la sala, así que vendí algunos muebles viejos. Ya no combinaban con la decoración nueva. Me quedé paralizada. ¿Vendiste mi sillón? Era de la casa, ¿no?, dijo ella, encogiéndose de hombros. Además, ya estaba muy gastado. Con lo que saqué compré ese librero moderno que está en la esquina. ¿Ya lo viste? Quedó hermoso. Los hombres seguían cargando. Vi cómo también se llevaban la mesa de centro que Miguel había hecho con sus propias manos, la lámpara que habíamos comprado en nuestro aniversario número 15, el espejo con marco dorado que había sido de mi mamá. Mariana, esas cosas tienen valor sentimental para mí. Ay, suegra, pero no podemos vivir en un museo. Hay que renovar, modernizar. Además, tú siempre dices que lo importante no son las cosas materiales, ¿verdad? Usó mis propias palabras en mi contra. Me quedé ahí parada, viendo cómo se llevaban pedazos de mi historia. Y no supe qué decir, porque técnicamente era la casa de todos, ¿no? Ellos vivían ahí. Roberto pagaba algunos servicios. Y yo solo era la mamá que estorbaba. Esa noche esperé a que Roberto llegara del trabajo. Necesitaba hablar con él. Necesitaba que entendiera lo que había pasado. Hijo, necesito hablar contigo. Dime, mamá, respondió mientras se quitaba los zapatos, agotado. Mariana vendió mis muebles hoy. El sillón de tu papá, la mesa que él hizo. Ah, sí, me comentó. Quedó muy bien la sala, ¿no? Se ve más amplia. Pero, Roberto, esos muebles eran importantes para mí. Son recuerdos de tu papá. Mi hijo suspiró. Ese suspiro que usan las personas cuando sienten que estás exagerando. Mamá, entiendo que te cueste, pero Mariana tiene razón. La casa necesitaba renovarse. No podemos quedarnos estancados en el pasado. Papá ya no está, y la vida sigue. Sentí como si me hubiera abofeteado. «¿La vida sigue?», repetí, con la voz temblorosa. «¿Así de fácil borras los recuerdos de tu padre? No estoy borrando nada, pero tampoco voy a convertir esta casa en un santuario. Mariana vive aquí también. Tiene derecho a sentirse cómoda. ¿Y yo no?». Roberto me miró con cansancio. «Mamá, por favor, no empieces. Ya tuve un día muy pesado en el trabajo. No quiero llegar a casa y tener que lidiar con dramas». Dramas. Mi dolor era un drama para él. Me fui a mi cuarto sin decir nada más. Me senté en la orilla de mi cama y miré las fotografías que tenía en mi buró. Miguel sonriendo en nuestra boda. Los niños pequeños en el jardín. La casa cuando todavía era nuestra. Esa noche lloré en silencio, con la puerta cerrada, para que nadie me escuchara. Porque me di cuenta de algo terrible, cuando dejamos que otros decidan por nosotros, cuando callamos por miedo a molestar, empezamos a desaparecer. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos volvemos invisibles en nuestra propia vida. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Mariana cambió la cerradura de la puerta principal sin avisarme. Cuando llegué del mercado, mi llave ya no servía. Tuve que tocar el timbre como si fuera una visita. «Es que se la di a una vecina y nunca la regresó», me explicó Mariana, entregándome una llave nueva. «Mejor cambié todo, por seguridad. Pero yo sabía la verdad. Era su manera de decirme que esa casa ya no me pertenecía de la misma forma. Los niños también empezaron a cambiar conmigo. Sebastián ya no me buscaba para que le contara historias. Valeria me miraba con pena, como si supiera que su mamá me trataba mal, pero no se atreviera a decir nada. Una tarde, mientras preparaba la comida, escuché a Mariana hablando por teléfono con su mamá. «Sí, mamá, ya sé. Es agotador. Siempre está aquí, siempre opina de todo. No puedo ni mover un mueble sin que se ponga sentimental. No, Roberto no dice nada. Él siempre la defiende. Pero te juro que en cuanto podamos, la vamos a... Bueno, ya veremos». Se calló cuando me vio parada en la puerta. «¿Necesitas algo, Elena?», me preguntó con una sonrisa falsa. «No, nada». Regresé a la cocina con el corazón roto. «¿La vamos a... qué? ¿Correr? ¿Meter a un asilo? ¿Deshacerse de mí como se deshicieron de los muebles viejos?». Esa noche, acostada en mi cama,
Mirando el techo, entendí que había cruzado un punto sin retorno. La casa que había construido con tanto amor ya no me sentía como un hogar. Me sentía como una inquilina incómoda, tolerada por caridad. Pero lo que todavía no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Después de aquella conversación que escuché, decidí que la mejor manera de mantener la paz era volverme invisible. Si Mariana quería cambiar la decoración, yo no decía nada. Si cambiaba el menú que había planeado para la semana, yo sonreía y asentía. Si los niños ya no me buscaban porque su mamá los mantenía ocupados con actividades fuera de casa, yo fingía que no me dolía. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Empecé a levantarme más temprano para hacer el desayuno antes de que Mariana bajara, así ella no tenía que lidiar conmigo en la cocina. Lavaba mi propia ropa en la noche, cuando todos dormían, para no estorbar. Compraba mis propias cosas en el mercado y las guardaba en una esquina del refrigerador que ella me había asignado, como si yo fuera una roommate en un departamento compartido. Una mañana, Sebastián bajó a desayunar y me vio preparando hot cakes. «Abuela, ¿me haces unos?», me preguntó con esa carita de niño de 8 años que todavía me derretía el corazón. «Claro que sí, mi amor. Con miel, ¿verdad?». «Sí». Estaba volteando los hot cakes cuando Mariana entró a la cocina. Su expresión cambió inmediatamente. «Sebastián, ya te dije que no comas esas cosas. Engordan y están llenas de azúcar. Pero mamá, la abuela los hace muy ricos. No me importa. Te voy a hacer un smoothie de espinaca y plátano. Es mucho más saludable». El niño bajó la mirada, derrotado. Yo apagué la estufa sin decir palabra y dejé los hot cakes en el plato. Nadie los comió. Terminaron en la basura. Más tarde ese día, mientras limpiaba mi cuarto, escuché voces en la sala. Era Mariana hablando con una amiga que había venido a visitarla. Sí, la verdad es que vivir con la suegra es un martirio. Siempre está ahí, siempre metiéndose donde no la llaman. El otro día quiso enseñarme a hacer arroz, ¿te imaginas? Como si yo no supiera cocinar. Su amiga se rió. «Ay, amiga, qué difícil. Pero bueno, al menos no pagas renta, ¿no?». «Pues sí, eso sí, pero a veces pienso que preferiría pagar y tener mi propia casa, sin tener que andar aguantando». Me alejé de la puerta. Sentí que me faltaba el aire. Esa misma tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, me armé de valor y le pedí que habláramos. «Hijo, siento que las cosas están muy tensas aquí en casa». «¿Tensas? ¿Por qué?». «Mariana y yo creo que no nos estamos llevando bien». Roberto dejó su celular sobre la mesa y me miró con esa expresión que ya conocía, cansancio mezclado con fastidio. «Mamá, ¿qué pasó ahora?». «Nada específico. Es solo que siento que estorbo, que mi presencia le molesta». «¿Y tú qué has hecho para que no le moleste?». La pregunta me dejó helada. «¿Qué he hecho yo?». «Sí, mamá». «¿Has intentado adaptarte? ¿Has respetado su espacio? Porque Mariana me dice que a veces eres muy entrometida, que opinas de todo, que quieres seguir mandando en la casa como si ella no existiera». Sentí como si me hubiera tirado un balde de agua fría. «Yo jamás. Roberto, yo solo quiero ayudar. Esta es mi casa. Llevo viviendo aquí 40 años. Era tu casa, mamá. Ahora es de todos. Y si queremos vivir en paz, todos tenemos que ceder, incluyéndote a ti». Me quedé sin palabras. Mi propio hijo me estaba diciendo que yo era el problema. «Mira», continuó con un tono más suave, «sé que es difícil para ti, pero Mariana está haciendo un esfuerzo enorme. Trabaja, cuida a los niños, mantiene la casa. Lo menos que podemos hacer es no presionarla más». «¿Y yo qué soy? ¿Acaso no cuido también a los niños? ¿No cocino? ¿No limpio?». «Sí, pero... Ay, mamá, no quiero pelear. Solo trata de ser más comprensiva, ¿sí?». Esa noche no cené. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme dormida. Las semanas siguientes fueron peores. Mariana dejó de dirigirme la palabra a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando yo entraba a una habitación, ella salía. Si yo encendía la televisión en la sala, ella subía el volumen de la música en su cuarto. Los niños empezaron a llamarme la abuela Elena, en lugar de solo abuela, como si necesitaran ponerme apellido para distanciarse.
Un domingo llegó la familia de Mariana a comer. Sus papás, sus hermanos, sus sobrinos, llenaron la casa de risas y música. Yo me quedé en mi cuarto, porque nadie me había invitado a salir. A media tarde tocaron la puerta de mi habitación. Era la mamá de Mariana. «Elena, ¿no vas a bajar? Te estás perdiendo la fiesta. No quiero molestar». Ella entró y cerró la puerta detrás de sí. Se sentó en la orilla de mi cama con una expresión amable, maternal. «Mira, yo sé que no es fácil lo que estás viviendo, pero déjame darte un consejo de madre a madre. A veces, nosotras las mamás nos aferramos demasiado a nuestros hijos, y cuando ellos forman sus propias familias, tenemos que aprender a soltar. No estoy aferrada a mi hijo, solo quiero vivir en paz en mi propia casa». Lo sé, pero piensa en Mariana. Ella también necesita sentir que esta casa es suya, que puede tomar decisiones sin que alguien esté cuestionándola todo el tiempo. Yo no la cuestiono. Elena, con todo respeto, sí lo haces. Mariana me cuenta, y entiendo que no es tu intención, pero a veces tu presencia pesa. Esa palabra, pesa. Mi hija es una mujer fuerte, trabajadora, buena madre, pero vive bajo mucha presión, y tener a su suegra siempre ahí, observando, opinando, es difícil. ¿Me entiendes? No respondí, porque entendía perfectamente. Me estaban diciendo, de la manera más amable posible, que yo era un estorbo. «¿Por qué no te das unas vacaciones?», sugirió. «Tienes una hija en Estados Unidos, ¿no? Podrías visitarla un par de meses. Le vendría bien a todos tomar un poco de distancia». Después de que se fue, me quedé sentada en mi cama mirando las fotografías que tenía en mi buró. ¿En qué momento me había convertido en la villana de esta historia? ¿En qué momento mi amor de madre se había transformado en una carga? Empecé a plantearme seriamente la idea de irme. Tal vez tenían razón. Tal vez mi presencia era el problema. Tal vez si yo desaparecía, todos serían más felices. Le marqué a mi hija Lucía esa noche. «Mamá, ¿qué pasó? Nunca me llamas tan tarde. Hija, necesito preguntarte algo. ¿Crees que podría ir a visitarte? Quedarme contigo un tiempo». Hubo un silencio largo. «Mamá, sabes que me encantaría, pero estoy en un momento muy complicado. Mi esposo acaba de perder su trabajo. Estamos buscando mudarnos a un lugar más barato. No es buen momento». «Entiendo. ¿Pasó algo? ¿Estás bien?» Sí. Solo quería escuchar tu voz». Colgué antes de que me escuchara llorar. No tenía a dónde ir. No tenía escapatoria. Así que hice lo único que sabía hacer: someterme. Dejé de usar la sala. Dejé de cocinar a menos que Mariana me lo pidiera expresamente. Dejé de opinar sobre cualquier cosa. Me convertí en un fantasma que deambulaba por los pasillos, que comía sola en la cocina, que pasaba las tardes encerrada en su cuarto viendo telenovelas con el volumen bajo para no molestar. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, lo único que Mariana todavía me permitía hacer, sentí un dolor agudo en el pecho. Me senté en la banca de piedra, respirando con dificultad. El dolor pasó después de unos minutos, pero me dejó asustada. Al día siguiente fui al doctor sin decirle a nadie. «Señora Navarro, necesitamos hacerle unos estudios. Tengo que revisarle bien el corazón». Los estudios mostraron algo peor: una masa sospechosa en el pecho que requería cirugía inmediata. Cuando llegué a casa con los resultados, busqué a Roberto. «Hijo, necesito hablar contigo. Es importante». «Dime, mamá». «Tengo que operarme. Encontraron algo en los estudios. Es una cirugía delicada». Vi cómo su rostro se llenaba de preocupación genuina. Por un momento volví a ver a mi niño, a ese hijo que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía que yo era su superhéroe. «¿Qué encontraron? ¿Es grave?» «No lo saben todavía. Por eso tienen que operar, para ver qué es». Roberto me abrazó, y por primera vez en meses sentí que no estaba sola. «No te preocupes, mamá. Todo va a salir bien. Vamos a estar contigo». Le conté a Mariana esa noche durante la cena. Esperaba algo de empatía, tal vez un gesto de preocupación. «¿Y cuándo es la cirugía?», preguntó sin levantar la vista de su plato. «En 2 semanas». Justo cuando tengo esa conferencia de trabajo. Espero que no necesites mucha ayuda después, porque voy a estar muy ocupada». Roberto la miró sorprendido. «Mariana, es una cirugía seria». «Ya sé, pero yo también tengo responsabilidades. Además, para eso están las enfermeras en el hospital, ¿no?».
Me levanté de la mesa sin terminar de comer. No quería que me vieran llorar otra vez. La noche antes de la cirugía, preparé mi maleta. Ropa cómoda, mis medicamentos, una fotografía de Miguel que siempre llevaba conmigo. Revisé que todo estuviera en orden en mi cuarto, como si presintiera que algo iba a cambiar. Roberto me llevó al hospital temprano en la mañana. Mariana se quedó en casa con los niños. Estaré esperándote cuando salgas, mamá. Todo va a estar bien. La cirugía duró 4 horas. Cuando desperté, Roberto estaba ahí, sosteniendo mi mano. ¿Cómo te sientes? Adolorida, susurré. El doctor dice que todo salió bien, pero tienes que quedarte aquí unos días en observación. Pasé 4 días en el hospital. Roberto me visitaba después del trabajo. Los niños vinieron una vez, pero Mariana nunca apareció. Cuando finalmente me dieron de alta, Roberto me dijo que me llevaría a casa. ¿Mariana está preparando mi cuarto?, pregunté mientras subíamos al coche. Roberto no respondió inmediatamente. Mamá, vas a estar bien. Solo necesitas descansar. Algo en su tono me puso nerviosa. El camino a casa fue silencioso. Roberto manejaba concentrado, con las manos apretadas en el volante. Yo miraba por la ventana, viendo las calles que conocía de memoria, sintiendo que algo terrible estaba por pasar. Cuando llegamos, vi un taxi estacionado frente a la casa. Extraño. Roberto bajó primero y me ayudó a salir del coche con cuidado. Cada movimiento me dolía. Los curativos en el pecho se sentían apretados, y el dolor de la cirugía era constante, punzante. Entonces la vi, mi maleta, tirada en la banqueta, y a Mariana parada en la puerta de mi casa, con los brazos cruzados y una mirada que jamás olvidaré. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El taxi que me había traído del hospital seguía ahí, con el motor encendido. El conductor me miraba por el espejo retrovisor, confundido, esperando a ver qué pasaba. Roberto se quedó paralizado al ver la maleta en la banqueta. Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la confusión, y luego a algo que no pude descifrar. ¿Mariana?, dijo con voz temblorosa. ¿Qué es esto? Ella bajó los escalones de la entrada con pasos firmes, decididos. Llevaba puesta esa blusa roja que sabía que le gustaba a Roberto. El cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, como si se hubiera preparado para este momento. Es exactamente lo que parece, respondió sin mirarme a mí, solo a él. Ya no puede quedarse aquí. ¿Cómo que no puede quedarse? Acaba de salir del hospital. Precisamente por eso. Necesita cuidados que yo no puedo darle. Tengo mis propios hijos, mi trabajo, mi vida. No voy a convertirme en enfermera de tu mamá. Yo seguía aferrada a la puerta del coche, sin poder moverme. El dolor del pecho era intenso, pero el dolor del corazón era peor. ¿De qué estás hablando? Roberto subió el tono. Es mi madre, y yo soy tu esposa. ¿O ya se te olvidó? Mariana dio otro paso hacia él, bajando la voz pero con una intensidad que me heló la sangre. Llevamos años viviendo en esta casa, Roberto. Años aguantando, cediendo, caminando de puntitas para no molestar a tu mamá. ¿Y sabes qué? Ya me cansé. Ya me cansé de sentirme como una extraña en mi propia casa. De que todo tenga que ser como ella dice, como ella quiere, como ella manda. Nadie te ha obligado a nada. Ah, ¿no? ¿Y quién paga la luz? ¿Quién paga el gas, el agua, el internet, la comida? Nosotros. Tu mamá no aporta nada más que sus quejas y sus suspiros de mártir. Cada palabra era una puñalada. Eso no es verdad, intenté decir, pero mi voz salió tan débil que nadie me escuchó. Esa casa no es asilo y yo no soy babá, gritó Mariana, y esta vez varios vecinos se asomaron a sus ventanas. O ella se va o me voy yo con los niños. Tú decides. Vi cómo Roberto se quedaba sin aire, cómo miraba a su esposa, luego a mí, luego otra vez a ella, como si estuviera haciendo cálculos, como si estuviera sopesando qué le convenía más. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue la maleta tirada en la banqueta. No fueron las palabras crueles de Mariana. Fue ver a mi hijo dudar, ver en sus ojos que estaba considerando realmente la posibilidad de elegirla a ella sobre mí. El conductor del taxi bajó la ventanilla. Señora, ¿está bien? ¿Necesito llamar a alguien? No pude responderle. Me sostuve del coche porque sentí que me iba a desmayar.
Los curativos me ardían, el pecho me punzaba, y el mundo entero daba vueltas. Entonces escuché el motor de otro coche. Roberto también lo escuchó, su coche de trabajo, que había dejado estacionado más adelante. Alguien lo había movido, pero no tuvo tiempo de reaccionar, porque en ese momento pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. De la casa salió Sebastián, mi nieto. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, no dejes que corra a la abuela, por favor». Mariana se giró hacia él con furia. «Sebastián, vete adentro ahora mismo». «No, tú eres mala. Escuché todo lo que dijiste por teléfono». El mundo se detuvo. Roberto miró a su hijo, luego a su esposa. «¿Qué dijiste por teléfono?», preguntó con una voz peligrosamente calmada. Mariana palideció. «Nada, el niño está confundido». «¡Mentirosa!», gritó Sebastián. «Le dijiste a tu hermana que en cuanto la abuela se operara, la ibas a correr, que era tu oportunidad perfecta porque estaría débil y no podría defenderse». Lo escuché todo. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. «¿Planeaste esto?», susurró Roberto. «¿Esperaste a que estuviera enferma para...?» «Ay, por favor, no te pongas dramático. Alguien tenía que tomar la decisión que tú nunca ibas a tomar. Llevamos años viviendo incómodos por ella». «Es mi madre, y yo soy tu esposa. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Hasta cuándo vas a estar amarrado a las faldas de tu mamá?». Valeria también salió de la casa, llorando, y se aferró a las piernas de su papá. «Papi, no dejes que mamá sea mala con la abuela». Roberto respiraba agitado. Vi cómo sus manos temblaban, cómo apretaba los puños, y entonces pasó algo que jamás olvidaré. Mi hijo, ese hombre que había dudado apenas segundos antes, caminó hacia mí. Me tomó del brazo con cuidado, con ternura, y me ayudó a sentarme en la banca del jardín. «Espera aquí, mamá, ahora vuelvo». Se giró hacia Mariana, y en su mirada vi algo que no había visto en años: determinación. «Tú y yo tenemos que hablar. Adentro. Ahora. No tengo nada que hablar. Adentro». El grito hizo que hasta Mariana diera un paso atrás. Entraron a la casa. Los niños se quedaron conmigo en el jardín. Sebastián se sentó a mi lado y me abrazó con cuidado, tratando de no lastimarme. «Lo siento, abuela. Debí decirte antes lo que escuché, pero tenía miedo». «No es tu culpa, mi amor», susurré, acariciando su cabello. «Nada de esto es tu culpa». Desde adentro se escuchaban voces. Roberto gritaba. Mariana gritaba más fuerte. Se escucharon portazos, algo que se rompió. Doña Carmela, la vecina de enfrente, cruzó la calle y se acercó a mí. «Elena, ¿estás bien? Te ves muy pálida». «Estoy bien, gracias. ¿Quieres que te traiga agua? ¿Llamo a alguien?». Negué con la cabeza. Solo quería que todo esto terminara. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser 10 minutos o 1 hora. El tiempo se había vuelto extraño, espeso. Finalmente, la puerta se abrió. Roberto salió primero. Tenía la cara roja, los ojos brillantes. Detrás de él venía Mariana, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. Mi hijo caminó hacia mí y se arrodilló frente a la banca donde yo estaba sentada. Me tomó las manos y me miró a los ojos. «Mamá, perdóname». «Roberto». «No, déjame hablar. Perdóname por no haber visto lo que estaba pasando, por no haberte defendido cuando debía hacerlo, por haber permitido que te trataran así en tu propia casa». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Esta casa es tuya. La construiste tú con papá. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a correrte de aquí». Se puso de pie y se giró hacia Mariana. Y lo que dijo a continuación cambió todo. Roberto se quedó de pie frente a Mariana, con los niños todavía aferrados a sus piernas. Yo seguía sentada en la banca, sostenida por doña Carmela, que había insistido en quedarse conmigo. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», comenzó Roberto, con una voz tan calmada que daba miedo. «Que yo te creí. Durante meses, durante años, te creí cuando me decías que mi mamá era difícil, que era entrometida, que no respetaba tu espacio». Mariana abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano. «No, ahora me toca a mí». Respiró profundo, como reuniendo fuerzas. Dejé que mi propia madre se sintiera invisible en su casa. La vi encogerse, volverse un fantasma, desaparecer poco a poco, y no hice nada.
porque tú me convenciste de que ella era el problema. Roberto, yo nunca... Sí lo hiciste. Su voz finalmente explotó. Vendiste sus muebles, los muebles que mi papá había hecho con sus propias manos. Cambiaste la cerradura para que sintiera que ya no era bienvenida. La apartaste de los niños. La hiciste sentir como una estorbo en su propia casa. Sebastián lloraba en silencio, abrazado a mí. Valeria miraba a su mamá con una expresión que jamás había visto en una niña de 6 años. Decepción. Y lo peor, continuó Roberto, con la voz quebrándose, es que esperaste a que estuviera enferma. Esperaste a que estuviera vulnerable, acabada de operar, con el cuerpo adolorido, para correrla como si fuera basura. Mariana dio un paso hacia él. Roberto, por favor, entiende. Yo solo quería que tuviéramos nuestro propio espacio. Teníamos nuestro propio espacio, teníamos un departamento, fuimos nosotros quienes le pedimos venir a vivir aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Mariana palidecía, cómo buscaba palabras que no encontraba. ¿Ya se te olvidó?, preguntó Roberto, con amargura en cada palabra. Cuando Sebastián tenía 2 años y tú perdiste tu trabajo, cuando no teníamos para pagar la renta y estábamos a punto de terminar en la calle. ¿Quién nos abrió las puertas de su casa sin pedirnos nada a cambio? Mariana bajó la mirada. Mi mamá. Ella nos dijo, esta casa es grande, hay espacio para todos. Vengan, mientras se ponen de pie. Y nosotros aceptamos. Pero no solo aceptamos su techo, ¿verdad? Poco a poco fuiste tomando control de todo, como si la casa fuera tuya. Roberto caminó hacia mí y me extendió la mano para ayudarme a ponerme de pie. Cada movimiento me dolía, pero me sostuve de su brazo. Y ahora viene la parte que no sabías, Mariana. Hubo algo en su tono que hizo que ella levantara la vista, alerta. Esta casa no es de todos. Esta casa no está a mi nombre. Esta casa está completamente pagada y escriturada a nombre de mi mamá, Elena Navarro de Mendoza. El mundo se detuvo. Mariana me miró como si me viera por primera vez. ¿Qué? Lo que escuchaste. Mi papá y mi mamá trabajaron durante 15 años para pagar esta casa. Cuando mi papá murió, dejó todo a nombre de mi mamá. Yo nunca puse ni un solo peso en esta propiedad. Vivimos aquí por su generosidad, no por derecho. Vi cómo las piernas de Mariana temblaban. Se sostuvo del barandal de la entrada. Pero tú dijiste que la casa era de la familia. Y lo es. De la familia. Pero la dueña legal es mi madre. Siempre lo ha sido. Roberto me miró con ternura. Perdóname, mamá. Debí decirlo desde el principio. Debí protegerte. Pero pensé que si hacíamos como que todo era de todos, habría menos conflictos. Me equivoqué. Le di poder a alguien que no lo merecía. Mariana se quedó paralizada. Vi cómo su cerebro procesaba la información, cómo entendía finalmente que todo su plan se había derrumbado. Entonces, ¿toda esta discusión es porque resulta que es su casa? Su voz sonaba pequeña, asustada. No, respondió Roberto firmemente. Esta discusión es porque olvidaste algo fundamental, la decencia humana. Caminó hacia ella y Mariana retrocedió instintivamente. Mi mamá acaba de salir de una cirugía. Tiene el pecho abierto, curativos, dolor. Necesita cuidados, y tú la corriste. La tiraste a la calle como si fuera basura. Y no lo hiciste por falta de espacio, no lo hiciste porque no pudieras cuidarla. Lo hiciste por crueldad, por rencor, porque querías demostrar quién mandaba aquí. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Mariana, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de humillación. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Me vas a correr? Roberto respiró profundo. No te voy a correr, porque no soy como tú, pero voy a dejarte algo muy claro. Se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. Mi mamá se queda en esta casa, en su casa, y tú tienes 2 opciones. O aprendes a tratarla con el respeto que merece, o te vas. Tú decides, pero si eliges quedarte, las cosas van a cambiar, radicalmente. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que mi mamá va a recuperar su lugar. Va a poder usar la sala cuando quiera, cocinar cuando quiera, estar con sus nietos cuando quiera. Va a dejar de esconderse en su cuarto como si fuera una intrusa. Y tú vas a tratarla con dignidad, con amor, con gratitud, porque eso es lo que se merece. Mariana lo miraba con incredulidad. ¿Y si no puedo hacerlo?
Entonces empaca tus cosas y vete. Pero si te vas sola. Los niños se quedan conmigo. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Porque vivimos en la casa de mi mamá, no en un lugar que tú hayas aportado. Y porque mis hijos acaban de ver cómo tratas a su abuela, y eso les va a quedar marcado para siempre. Sebastián se aferró más fuerte a mí. Yo me quiero quedar con la abuela y con papá, dijo con voz temblorosa. Valeria asintió. Yo también. Vi cómo el rostro de Mariana se descomponía, cómo entendía que había perdido, que su plan no solo había fallado, sino que había explotado en su propia cara. Se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar, pero no me dio pena. No después de todo lo que había hecho. Roberto se giró hacia mí. Mamá, vamos adentro, necesitas descansar. Me ayudó a caminar hacia la casa. Cuando pasamos junto a Mariana, ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Elena, yo. Me detuve. La miré a los ojos. No quiero tus disculpas, Mariana, porque no vienen del corazón, vienen del miedo a perder lo que nunca fue tuyo. Yo solo querías poder, querías control. Y para conseguirlo, pisoteaste a una mujer que te había abierto las puertas de su casa y de su corazón. Eso no se perdona con palabras, se perdona con acciones. Roberto me guió hacia adentro. Los niños nos siguieron, uno a cada lado. Doña Carmela recogió mi maleta de la banqueta. Voy a llevarle esto adentro, Elena. Y si necesitas cualquier cosa, aquí estaré. Gracias, Carmela. Cuando entramos a la casa, todo se veía igual, pero todo se sentía diferente. Como si las paredes mismas hubieran presenciado la verdad y ahora respiraran con alivio. Roberto me llevó a mi cuarto y me ayudó a acostarme. Descansa, mamá. Yo me encargo de todo. ¿Y Mariana? Esa es su decisión. Si quiere quedarse, tendrá que cambiar. Si no puede, que se vaya. Pero tú ya no vas a sufrir más. Te lo prometo. Cerré los ojos, sintiendo el peso de meses de dolor, humillación y silencio finalmente levantándose de mis hombros. Afuera, en la sala, escuché cómo Mariana recogía algunas cosas. Escuché sus pasos, su llanto contenido. Escuché cómo Roberto hablaba con los niños, explicándoles con calma lo que había pasado. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que había olvidado: paz. Pero la historia no terminaba ahí, porque las consecuencias de nuestras acciones, buenas o malas, siempre llegan. Y lo que le pasó a Mariana en los meses siguientes fue algo que ni ella ni yo esperábamos. La vida tiene su propia manera de hacer justicia. Los días siguientes fueron extraños, tensos, como caminar sobre cristales rotos. Mariana no se fue esa noche. Subió a su cuarto, cerró la puerta con seguro, y no bajó hasta el día siguiente. Cuando finalmente apareció en la cocina, ya era tarde por la mañana. Yo estaba sentada en la mesa, tomando mi café de olla que Roberto había preparado para mí. Ella entró con los ojos hinchados, el cabello despeinado, todavía en pijama. Me vio y se detuvo en seco, como si no supiera si podía entrar o no. «Buenos días», dije con voz neutral. «Buenos días», respondió apenas, con un hilo de voz. Preparó café en silencio. Sus manos temblaban mientras servía el agua. La observé sin decir nada, preguntándome qué estaría pasando por su cabeza. Finalmente se sentó en la mesa, del otro lado. Entre nosotras había 3 sillas vacías, pero se sentía como un abismo. «Elena, yo…» comenzó, pero se le quebró la voz. Esperé. No iba a facilitarle las cosas. «Yo no soy mala persona», dijo mirando su taza. «Sé que lo que hice ayer fue horrible. Sé que te lastimé. Pero necesito que entiendas. Yo también estaba sufriendo». Levanté una ceja. «¿Tú estabas sufriendo?» «Sí. Sé que no lo parece, pero vivir en esta casa ha sido muy difícil para mí». Tomé un sorbo de mi café, dejándola continuar. Cuando Roberto me propuso venir a vivir aquí, yo pensé que sería temporal. Unos meses, máximo 1 año. Pero pasó el tiempo y seguíamos aquí. Y cada vez que yo quería hacer algo, cambiar algo, decorar algo, sentía que estaba invadiendo tu espacio, como si todo tuviera que pasar por tu aprobación primero. Yo nunca te pedí eso, lo sé, pero era lo que yo sentía. Y en lugar de hablar contigo, en lugar de buscar una solución, dejé que el rencor creciera. Dejé que la frustración me comiera por dentro hasta que me convertí en alguien que no quiero ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Ayer, cuando vi a mis propios hijos mirándome con esa decepción, cuando Sebastián me llamó mala, me vi a mí misma por primera vez y me dio terror. El silencio se instaló entre nosotras otra vez. No espero que me perdones, continuó. No lo merezco, pero quiero que sepas que voy a intentar cambiar. No sé si pueda, pero voy a intentarlo. Por mis hijos, y porque Roberto tiene razón, yo olvidé la decencia humana. Me quedé mirándola largo rato. Había sinceridad en sus palabras, pero también había años de dolor acumulado en mi pecho. Mariana, aprecio tu honestidad, de verdad, pero no puedo decirte que todo está bien, porque no lo está. No puedo simplemente olvidar meses de humillaciones, de sentirme invisible en mi propia casa, de llorar sola en mi cuarto cada noche. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo, pero tampoco voy a pedirle a Roberto que te corra, porque eres la madre de mis nietos y ellos te necesitan. Así que si realmente quieres quedarte, vas a tener que demostrármelo. No con palabras, con acciones. Lo haré, te lo prometo. No respondí. Las promesas eran fáciles, lo difícil era cumplirlas. Los siguientes días, Mariana intentó. Realmente intentó. Me preguntaba si necesitaba algo. Me ofrecía ayuda para cambiarme los curativos. Cocinaba y me servía el plato sin que yo tuviera que pedirlo. Dejaba que los niños pasaran tiempo conmigo sin interferir. Pero había algo forzado en todo. Como si estuviera actuando, representando un papel. Y yo lo notaba. Los niños también lo notaban. Una tarde, Sebastián vino a mi cuarto. «Abuela, ¿tú crees que mamá cambió?» Me senté en la cama y le hice espacio para que se sentara conmigo. «Creo que tu mamá está intentando cambiar. Y eso ya es algo. Pero yo siento que está enojada todo el tiempo, como si hacer cosas buenas le costara trabajo». Qué sabio era mi nieto. A sus 8 años, veía lo que los adultos pretendíamos ignorar. A veces, mi amor, cambiar es difícil, sobre todo cuando tenemos que admitir que nos equivocamos. Tu mamá está haciendo un esfuerzo, y eso hay que reconocérselo. Pero el cambio verdadero toma tiempo. ¿Y si no cambia? Entonces tendremos que tomar otras decisiones. El problema llegó 2 semanas después. Yo estaba mejorando. Los curativos ya me los habían quitado. El dolor había disminuido. Podía moverme con más facilidad. Una tarde decidí cocinar. Hacía tanto tiempo que no preparaba una comida completa para toda la familia. Hice enchiladas verdes, las que le gustaban a Roberto desde niño. Frijoles refritos, arroz rojo y hasta horchata casera. Puse la mesa bonita, con el mantel que mi mamá me había regalado en mi boda. Cuando Roberto llegó del trabajo y vio la mesa servida, sus ojos se iluminaron. «Mamá, esto huele delicioso. ¿Te sientes mejor?» «Mucho mejor, hijo. Quería hacer algo especial para todos». Los niños bajaron corriendo cuando olieron la comida. Se sentaron emocionados, hablando todos al mismo tiempo sobre su día en la escuela. Pero cuando Mariana bajó y vio la escena, su expresión cambió. Se sentó en silencio, tensa. Comió sin levantar la vista del plato. Cuando Roberto intentó incluirla en la conversación, respondía con monosílabos. Después de la cena, mientras yo recogía los platos, la escuché en la sala hablando con Roberto. «¿Ves? Esto es exactamente lo que te decía. Apenas se recupera y ya está tomando control de todo otra vez. Mariana solo hizo la cena. No es solo la cena, Roberto. Es el mensaje. Es decir, esta sigue siendo mi casa y yo soy la que manda aquí». «¿En serio? Mi mamá hace una comida deliciosa para toda la familia y tú lo interpretas como un ataque. Tú no entiendes lo que se siente vivir aquí, siempre a la sombra de ella, siempre sintiéndome menos». Me alejé de la puerta. No quería escuchar más. Esa noche, en mi cuarto, entendí algo doloroso. Mariana no iba a cambiar, o al menos no podía cambiar viviendo aquí. La casa le recordaba constantemente su humillación, su pérdida de control, y mientras más intentaba ella ser amable, más resentimiento acumulaba. Era como tratar de tapar el sol con un dedo. A la mañana siguiente, Mariana tocó a la puerta de mi cuarto. Eran apenas las 7. «¿Puedo pasar?» «Adelante». Entró con una taza de café en las manos. Me la extendió. «Te lo preparé como te gusta, con canela». Tomé la taza, sorprendida. «Gracias». Se sentó en la orilla de mi cama, jugando nerviosamente con sus manos. «Elena, necesito ser honesta contigo.
He estado pensando mucho y creo que no puedo hacer esto. Mi corazón se apretó, pero no dije nada. No es por mala voluntad. De verdad quiero ser mejor persona. De verdad quiero reparar el daño que causé. Pero cada vez que bajo las escaleras, cada vez que entro a la cocina, cada vez que veo a los niños corriendo hacia ti, siento que me ahogo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Esta casa tiene demasiada historia. Historia tuya, de Miguel, de tus hijos. Y yo no tengo lugar aquí. Nunca lo tuve, solo que no quise verlo. Mariana. No, déjame terminar. Le voy a pedir a Roberto que busquemos otro lugar. Un departamento, una casa pequeña, lo que sea. Pero necesitamos nuestro propio espacio, donde yo pueda ser la mamá, donde yo pueda poner las reglas, donde yo no sienta que estoy compitiendo con un fantasma. No estás compitiendo con nadie. Sí lo estoy. Estoy compitiendo con la memoria de una familia perfecta que existió antes de que yo llegara. Y es una competencia que nunca voy a ganar. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero antes de irme, necesito pedirte perdón, de verdad. No por quedarme aquí, no por no perder a mi familia, sino porque es lo correcto. Te traté horrible, Elena. Te hice sentir invisible, te humillé, te lastimé. Y cuando estabas más vulnerable, intenté tirarte a la calle. Eso es imperdonable. Su voz se quebró completamente. No soy la persona que yo creía ser, y necesito alejarme de aquí para poder encontrarme otra vez, para poder ser la madre que mis hijos merecen. Me quedé en silencio largo rato, mirando a esa mujer rota frente a mí, que finalmente había encontrado algo de humildad en su dolor. Te agradezco la honestidad, dije finalmente. Y tienes razón. Creo que lo mejor para todos es que tengan su propio espacio. Pero Mariana, prométeme algo. Ella me miró con ojos rojos. No dejes que este resentimiento te consuma. No dejes que esta experiencia te amargue la vida. Aprende de esto, crece de esto, y sé mejor. Asintió sollozando. Lo intentaré. Se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. Elena, hay algo más que necesitas saber. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Hace 2 meses, convencí a Roberto de que pidiera un préstamo. Le dije que era para remodelar la casa, para hacer mejoras. Pero la verdad es que quería usar ese dinero para comprarte un lugar en una residencia de ancianos. Pensé que si lograba convencerlo de que era lo mejor para ti, de que necesitabas cuidados especializados, él aceptaría. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Roberto sabía esto? No. Él pensó que el préstamo era para arreglar la cocina, pero yo ya había apartado un lugar, ya había dado el enganche. Todo estaba listo para cuando salieras del hospital. Las piezas finalmente encajaron. Por eso había sido tan específico su plan. Por eso había esperado a que estuviera enferma. Pero cuando Sebastián me descubrió, cuando Roberto se enteró de todo, el plan se derrumbó. Ahora tenemos una deuda de 200,000 pesos que no sabemos cómo pagar. Se tapó la cara con las manos. Destruí todo. La paz de esta casa, la confianza de mi esposo, el respeto de mis hijos. Y para colmo, nos dejé con una deuda enorme. Soy un desastre. No supe qué decir. La magnitud de su engaño era mayor de lo que había imaginado. Mariana salió de mi cuarto dejándome con esa revelación que me quemaba por dentro. Ese mismo día, Roberto rentó un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. En 2 semanas, empacaron sus cosas y se fueron. El día que se mudaron, los niños lloraron. Sebastián me abrazó fuerte. Te voy a extrañar, abuela. Yo también, mi amor. Pero nos vamos a ver seguido, te lo prometo. Valeria se aferró a mi pierna. ¿Ya no vas a hacer enchiladas para mí? Claro que sí, cada vez que vengan de visita. Roberto cargó la última caja al coche. Vino hacia mí con los ojos vidriosos. Mamá, perdóname, por todo. Ya está perdonado, hijo. Voy a pagar esa deuda. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y vamos a venir a visitarte cada fin de semana. No te preocupes por eso ahora. Preocúpate por tu familia, por reconstruir lo que se rompió. Lo abracé, sintiendo cómo lloraba en mi hombro como cuando era niño. Cuando el coche se alejó, me quedé parada en la puerta de mi casa. Mi casa, vacía otra vez, silenciosa otra vez. Pero esta vez, el silencio no era de miedo, era de paz. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Los primeros días después de que se fueron,
Fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio pesado de antes, cuando me escondía en mi cuarto para no molestar. Era un silencio limpio, como después de una tormenta, como si las paredes mismas estuvieran descansando. Me levanté la primera mañana en la casa vacía y bajé a preparar mi café de olla. Mientras el agua hervía, me quedé mirando la cocina, mi cocina, donde había enseñado a mis hijos a hacer tortillas, donde había consolado a Roberto cuando le rompieron el corazón por primera vez, donde Miguel y yo habíamos tomado café todas las madrugadas durante 40 años. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor al recordar, solo gratitud. Los primeros fines de semana, Roberto cumplió su promesa. Venía con los niños cada sábado. Los dejaba conmigo mientras él iba a trabajar unas horas extras para pagar la deuda que Mariana había dejado. «Mamá, voy a tardar como 2 años en terminar de pagar esto», me confesó un día, con la cabeza entre las manos. 2 años de trabajar doble turno, de no poder darles a los niños todo lo que necesitan. «Lo vas a lograr, hijo. Eres fuerte». A veces me pregunto cómo pude ser tan ciego. ¿Cómo permití que todo llegara tan lejos? Me senté junto a él en la sala, tomando su mano. El amor nos ciega, Roberto. Y tú amabas a tu esposa. No hay nada malo en eso. Pero dejé que lastimara a mi propia madre. Y ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Un mes después de que se mudaran, recibí una llamada del banco. Era sobre un crédito que tenía Miguel cuando estaba vivo. Un pequeño préstamo que había pedido para arreglar el techo de la casa. Con la muerte de Miguel, ese préstamo había quedado congelado, pero ahora, después de 12 años, el banco me ofrecía liquidarlo con un descuento importante del 70% si pagaba de contado. El monto total con descuento era casi exactamente lo mismo que la deuda que Roberto tenía que pagar. Me quedé mirando los papeles durante horas. Tenía ese dinero. Lo había ahorrado durante años, peso por peso. Era mi fondo de emergencia, mi seguridad para cuando realmente lo necesitara. Si lo usaba para ayudar a Roberto, me quedaría con muy poco. Pero algo en mi corazón me decía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, fui al banco. Pagué el préstamo viejo de Miguel y solicité hablar con el gerente que manejaba la cuenta de Roberto. «Señora Navarro, ¿en qué puedo ayudarle?» «Vengo a pagar la deuda de mi hijo, Roberto Mendoza». El gerente me miró sorprendido. «Señora, es una cantidad considerable». «Lo sé. Tengo el dinero». Hice la transferencia completa. 200,000 pesos. Prácticamente todos mis ahorros. Cuando salí del banco, me senté en la banca del parque que estaba enfrente. Miré el comprobante de pago en mis manos y sentí algo que no esperaba. Ligereza. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo. Era la paz de saber que había hecho lo correcto, sin esperar nada a cambio. Le pedí al gerente que no le dijera a Roberto quién había pagado la deuda, solo que la habían condonado por un programa del banco. No quería que mi hijo sintiera que me debía algo. Quería que fuera libre de esa carga. Esa noche, Roberto llegó a mi casa casi corriendo, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, no lo vas a creer. El banco condonó mi deuda. Dijeron que calificaba para un programa de apoyo. Ya no debo nada». Lo abracé, sintiendo cómo temblaba de alivio. «Qué bendición, hijo. Qué bendición». «Es un milagro, mamá. Un milagro. Ahora voy a poder darles a los niños lo que necesitan. Voy a poder ahorrar para una casa propia. Me alegro mucho, Roberto. Te lo mereces». Nunca le dije la verdad. Y nunca lo haré. Porque aprendí algo en estos meses de dolor. El amor verdadero no necesita testigos. No necesita reconocimiento. Se da en silencio, como el agua que corre bajo la tierra, alimentando las raíces sin que nadie lo vea. Las semanas pasaron. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Los niños seguían viniendo cada fin de semana. Yo les enseñaba a cocinar, les contaba historias, los llenaba de amor. Sebastián me ayudaba en el jardín. Valeria me enseñaba canciones que aprendía en la escuela. Doña Carmela, mi vecina, empezó a venir a tomar café por las tardes. También doña Lupita de la esquina y la señora Mercedes, que vivía 2 casas más allá. Mi sala se llenó de risas de mujeres de mi edad, compartiendo historias, recetas, consejos. «Elena, te ves diferente», me dijo doña Carmela un día. «Como más joven». «Me siento diferente», admití. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar otra vez. «¿Y Mariana?
¿Has sabido algo de ella? Negué con la cabeza. Roberto no habla mucho de ella. Sé que están juntos todavía, que están intentando salvar el matrimonio, pero no es fácil. ¿Tú crees que lo logren? No lo sé. Pero ya no es mi problema. Ellos tienen que encontrar su propio camino. Una tarde, 3 meses después de que se mudaran, Mariana apareció en mi puerta. Llevaba una bolsa del supermercado en las manos. Se veía demacrada, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. «Elena, ¿puedo pasar?» Dudé un momento, pero finalmente abrí la puerta. «Adelante». Entramos a la cocina. Le serví agua. Ella se sentó con la bolsa todavía en las manos, como si no supiera qué hacer con ella. Traje algunas cosas, pan dulce, fruta, no sabía qué traer. No tenías que traer nada. Lo sé. El silencio se instaló entre nosotras, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio de 2 mujeres que habían pasado por la guerra y ahora estaban del otro lado. «¿Cómo están los niños?», pregunté. «Bien. Preguntan mucho por ti. Sebastián dice que la abuela hace mejores enchiladas que yo». Intentó sonreír, pero no le salió bien. «Son buenos niños». «Sí, lo son». Tomó un sorbo de agua con las manos temblorosas. «Elena, vine a decirte algo, y necesito que me escuches hasta el final». Asentí. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, no solo porque nos mudamos o porque el dinero está apretado, sino porque todos los días me miro al espejo y veo a alguien que no quiero ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Roberto me mira diferente. Los niños me miran diferente. Yo me miro diferente. Y lo peor es que sé que me lo merecía, que todo lo que estoy sufriendo es consecuencia de lo que yo provoqué. Mariana, no, déjame terminar. Necesito decir esto. He ido a terapia. Una psicóloga que me está ayudando a entender por qué hice lo que hice. Y la verdad es dolorosa. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Yo crecí en una familia donde mi mamá siempre fue la segunda. Mi papá la trataba mal, la hacía menos, y ella se dejaba. Y yo juré que cuando me casara, yo iba a mandar. Yo iba a ser la que controlara. Nadie me iba a pisotear como pisotearon a mi mamá. Respiró profundo. Pero en ese proceso me convertí en lo que más odiaba. Me convertí en la persona que pisotea a otros. Y la persona que pisoteé fuiste tú. Una mujer que solo quería amar a su familia en paz. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. No espero que me perdones. Sé que no lo merezco, pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. No para ti, no para que me aceptes otra vez, sino para mí, para poder mirarme al espejo sin sentir asco. Me quedé en silencio largo rato, mirándola, viendo a esa mujer rota, humillada por sus propias acciones, cargando el peso de sus errores. Y en ese momento entendí algo fundamental. Mariana, ¿sabes cuál es la diferencia entre una persona buena y una persona mala? Ella negó con la cabeza. Una persona mala hace daño y no le importa. Una persona buena hace daño, se da cuenta y cambia. Tú estás eligiendo cambiar. Eso ya te hace mejor de lo que eras. Sus ojos se abrieron, sorprendidos. ¿De verdad crees eso? Sí, pero el cambio real toma tiempo. Y va a requerir que seas constante, que seas humilde, que aceptes que habrá momentos difíciles. ¿Estás dispuesta a hacer ese trabajo? Sí, lo estoy. Entonces te voy a pedir algo, lo que sea. Sé buena con mi hijo. Sé buena con mis nietos. Esa es la única forma en que realmente puedes compensar el daño que hiciste. Mariana asintió, sollozando. Lo prometo. Se puso de pie para irse, pero antes de llegar a la puerta, se giró. Elena, una última cosa. Roberto me contó que el banco le condonó la deuda. Yo sé que esas cosas no pasan así nomás. Yo sé que fuiste tú. Mi corazón se detuvo. No sé de qué hablas. Sí sabes. Y necesito que sepas que ese gesto me rompió. Después de todo lo que te hice, tú pagaste nuestra deuda. ¿Por qué? La miré a los ojos. Porque no lo hice por ti. Lo hice por mi hijo y por mis nietos, para que pudieran tener una vida sin esa carga. Lo que tú hagas con esa segunda oportunidad ya es tu decisión. Mariana se cubrió la boca con la mano, tratando de contener el llanto. Nunca voy a poder pagarte. No tienes que pagarme nada, solo sé mejor. Eso es todo lo que pido.
Después de que se fue, me quedé sentada en la cocina, mirando el atardecer por la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz con quien era, porque entendí que la justicia verdadera no viene de la venganza, no viene de ver sufrir a quien nos lastimó. La justicia verdadera viene de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Viene de elegir el amor sobre el rencor, la generosidad sobre la amargura. Y esa elección me había liberado. Esa noche, antes de dormir, miré la fotografía de Miguel en mi buró. Lo hicimos bien, amor, le susurré. Criamos un buen hijo, y ahora él va a criar buenos nietos. Nuestro legado continúa. Apagué la luz y me dormí con una sonrisa en los labios. Pero lo que no sabía era que la vida todavía tenía una última lección que enseñarme. Una lección sobre cómo el universo, de maneras misteriosas, siempre cobra lo que se debe. Pasaron 6 meses desde aquella conversación con Mariana en mi cocina. Los niños seguían viniendo cada fin de semana. Roberto cada vez se veía mejor, más tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado un equilibrio. Pero cuando le preguntaba por Mariana, cambiaba de tema rápidamente. Está bien, mamá, trabajando mucho. Pero yo notaba algo en su voz, una tristeza que no se podía ocultar. Una tarde de marzo, doña Carmela vino a tomar café con una expresión preocupada. Elena, necesito contarte algo, pero no sé si deba. ¿Qué pasa? Vi a tu nuera el otro día. Estaba en el supermercado, sola, y te juro que no la reconocí al principio. Se ve mal, muy mal. Mi corazón se apretó. Mal como, demacrada, con el cabello descuidado, y estaba llorando mientras hacía fila en la caja. La gente la miraba, pero ella ni cuenta se daba. No supe qué decir. La seguí afuera, continuó Carmela. No pude evitarlo. Le pregunté si estaba bien, y ella solo me miró con esos ojos vacíos y me dijo, «Nada está bien, señora, nada». Esa noche no pude dormir. Por más que había sufrido por culpa de Mariana, no podía evitar sentir compasión, porque reconocía ese vacío en la mirada. Yo también lo había tenido. La siguiente vez que Roberto vino, lo enfrenté directamente. «Hijo, ¿qué está pasando con Mariana?» Roberto suspiró profundo y se dejó caer en el sillón. «No sé ni por dónde empezar, mamá». «Empieza por el principio». Se frotó la cara con las manos, agotado. Después de todo lo que pasó, Mariana empezó a ir a terapia. Al principio parecía que le estaba ayudando, pero hace como 3 meses algo cambió. Empezó a aislarse. Dejó su trabajo. ¿Dejó su trabajo? Sí. Dijo que no podía concentrarse, que sus compañeros la miraban raro, que sentía que todos hablaban de ella. Yo le decía que eran ideas suyas, pero ella estaba convencida. Roberto se quedó mirando al vacío. Después empezó a tener ataques de pánico. Se encerraba en el baño durante horas. Los niños tocaban la puerta preguntando por ella, y ella solo lloraba del otro lado. Sebastián me preguntó si mamá estaba enferma. No supe qué responderle. ¿Y no buscaste ayuda? ¿Un psiquiatra? Lo intenté, pero ella se niega. Dice que los medicamentos la van a volver zombie, que ella puede sola. Pero no puede, mamá. Cada día está peor. Vi lágrimas en los ojos de mi hijo. Su familia se alejó de ella. Cuando su mamá se enteró de todo lo que me había hecho, de la deuda, de cómo te trató, dejó de hablarle. Sus hermanas también. Dicen que Mariana siempre fue problemática, pero que esto fue el colmo. Ay, hijo. Y lo peor es que ella lo sabe. Sabe que está sola. Sabe que quemó todos sus puentes. Y eso la está consumiendo por dentro. Roberto me miró con desesperación. No sé qué hacer, mamá. Los niños sufren viéndola así. Yo sufro viéndola así. Pero cuando intento ayudarla, me rechaza. Me dice que no merezco cargar con ella, que soy demasiado bueno para alguien como ella. ¿Tú todavía la amas? No lo sé. A veces pienso que sí. Otras veces pienso que solo me da lástima. Y me siento horrible por pensar eso. Lo abracé, sintiendo cómo temblaba. Dale tiempo, hijo. A veces las personas necesitan tocar fondo antes de poder subir. Pero en el fondo, yo sabía que Mariana ya había tocado fondo. Y estaba hundiéndose más. 2 semanas después, recibí una llamada de Sebastián. Era un viernes por la noche. «Abuela, ¿puedes venir? Por favor. Mamá está muy mal». «¿Qué pasó?» «Está encerrada en su cuarto. Lleva 2 días sin salir. Papá está trabajando y no contesta el teléfono.
Tengo miedo. Voy para allá. Tomé un taxi y llegué al departamento 20 minutos después. Sebastián me abrió la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. Valeria estaba acurrucada en el sillón, abrazando un cojín. «Está en su cuarto», susurró Sebastián. Caminé por el pasillo y toqué la puerta. «Mariana, soy Elena. ¿Puedes abrirme?» Silencio. «Mariana, los niños están asustados. Por favor». Escuché movimiento del otro lado. Después, la puerta se abrió lentamente. Lo que vi me rompió el corazón. Mariana estaba en el suelo, con la espalda contra la pared. Tenía el cabello grasoso, despeinado, la ropa arrugada, sucia, y esos ojos vacíos que doña Carmela había descrito. Me arrodillé frente a ella. «Ay, hija». «No me digas hija», susurró con voz rota. «No soy tu hija, soy la que te quiso destruir. Eso ya pasó». «No, no pasó. Nunca va a pasar, porque cada vez que me miro al espejo, veo a un monstruo. Veo a alguien que fue capaz de tirar a una mujer enferma a la calle. ¿Cómo vivo con eso, Elena? ¿Cómo?». Las lágrimas corrían por su rostro, pero ella ni siquiera las limpiaba. «Mi propia madre no me habla. Mis hermanas me bloquearon de sus teléfonos. En el trabajo, antes de renunciar, escuché a mis compañeras hablando de mí. Decían que era una víbora, que cómo podía haber tratado así a mi suegra. Y tenían razón. Mariana, no me defiendas. Por favor, no lo merezco». Se abrazó las rodillas, haciéndose pequeña. «Roberto finge que todo está bien, pero sé que está pensando en dejarme. A veces lo veo mirándome con una expresión que me da terror, como si ya no me reconociera, como si se preguntara con quién se casó. Él te ama. Me tiene lástima, que no es lo mismo». Guardó silencio unos segundos. «¿Y los niños? Dios, los niños me miran diferente. Antes yo era su heroína. Ahora soy... no sé qué soy. Sebastián me preguntó el otro día si yo era mala. ¿Sabes lo que se siente que tu propio hijo te pregunte si eres mala?». Se cubrió la cara con las manos, sollozando. «Alguna vez te llamé carga. Te traté como si fueras un estorbo. Y ahora yo soy la carga. Yo soy el estorbo. La vida tiene un sentido del humor muy cruel». Me senté junto a ella en el suelo, recargándome en la pared. «¿Sabes qué es lo peor de todo?», continuó. «Que no puedo echarle la culpa a nadie más que a mí. Yo tomé esas decisiones. Yo planté esas semillas. Y ahora estoy comiendo el fruto amargo de lo que sembré». Nos quedamos así, en silencio. Dos mujeres sentadas en el suelo de un cuarto oscuro. Finalmente, hablé. «Mariana, mírame». Ella levantó la vista. «Sí, la vida cobra sus deudas. Siempre lo hace. No como castigo, sino como equilibrio. Pero ¿sabes qué más hace la vida? Te da oportunidades de empezar de nuevo, si tú lo permites. Ya es muy tarde para mí. No, mientras estés respirando, no es tarde. Pero tú cometiste errores terribles, sí. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a quedarte aquí, hundiéndote en tu culpa, destruyendo lo poco que te queda? ¿O vas a levantarte y pelear por tu familia? No sé si pueda. Claro que puedes, pero necesitas ayuda profesional. Medicamentos si es necesario, terapia constante y sobre todo, necesitas perdonarte a ti misma. ¿Cómo me perdono? ¿Cómo? Siendo mejor cada día, demostrándole a tus hijos que su mamá cometió errores, pero que es capaz de cambiar, de crecer, de ser valiente. Mariana me miró con esos ojos vacíos, buscando algo a qué aferrarse. ¿Tú crees que algún día Roberto pueda volver a verme como antes? No sé. Pero sé que si te quedas así, definitivamente no lo hará. La única manera de recuperar algo es luchando por ello. Me puse de pie con dificultad y le extendí la mano. «Ven, vamos a levantarte. Vamos a ducharte, a comer algo. Y mañana vamos a buscar un psiquiatra». Ella dudó. «¿Por qué me ayudas? Después de todo, porque esos niños de la sala necesitan a su mamá. Y porque, aunque no lo creas, yo también fui una mujer rota alguna vez. Y alguien me extendió la mano cuando más lo necesitaba». Mariana tomó mi mano y se puso de pie, tambaleándose. La ayudé a llegar al baño. Le di ropa limpia. Mientras ella se duchaba, fui a la sala con los niños. «¿Va a estar bien, mamá?», preguntó Valeria con vocecita asustada. «Sí, mi amor, va a estar bien. Solo necesita ayuda, y entre todos vamos a ayudarla». Sebastián me abrazó fuerte. «Gracias por venir, abuela.
Siempre voy a venir cuando me necesiten. Cuando Mariana salió del baño, se veía un poco mejor. Todavía con esos ojos cansados, pero al menos limpia. Me senté con ella en la cocina mientras comía un poco de sopa que preparé. «Elena, hay algo que necesitas saber», dijo en voz baja. «Dime». Hace 2 semanas fui al hospital. Estaba teniendo un ataque de pánico tan fuerte que pensé que me iba a morir. Roberto estaba trabajando, los niños en la escuela. Llamé un Uber y me fui sola. Tomó un sorbo de agua. Me dejaron sola en una sala de espera durante horas, sentada en esa silla fría, viendo pasar a doctores y enfermeras que ni me volteaban a ver. Y en ese momento me acordé de ti, de cuando saliste del hospital con tus curativos, adolorida, vulnerable, y yo te tiré tu maleta a la calle. Sus manos temblaban. Estaba sentada ahí, sintiéndome completamente sola, completamente invisible. Y entendí exactamente cómo te había hecho sentir, no con palabras, no con ideas. Lo sentí en carne propia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. La vida siempre cobra sus deudas, ¿verdad? Y yo pagué la mía sintiendo exactamente lo mismo que te hice sentir a ti. No dije nada, solo tomé su mano. Ahora entiendo por qué la gente habla del karma, continuó. No es un castigo divino, es simplemente la consecuencia natural de nuestras acciones. Yo planté crueldad y coseché soledad. Es tan simple y tan doloroso como eso. Terminó su sopa en silencio. ¿De verdad crees que puedo salir de esto?, me preguntó finalmente. Sí, pero va a doler. Va a requerir trabajo duro, honestidad brutal contigo misma y mucha paciencia. ¿Estás dispuesta? Mariana respiró profundo. Sí, por mis hijos, por Roberto y por mí, porque ya no quiero ser esta persona. Esa noche me quedé en el departamento hasta que Roberto llegó. Le expliqué todo. Él me abrazó, agradecido. Gracias, mamá, por ser mejor persona de lo que cualquiera de nosotros merece. No es sobre merecer, hijo. Es sobre elegir el amor, siempre. Cuando me fui, miré hacia atrás y vi a Mariana en la ventana. Ya no con esa mirada vacía, sino con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, y entendí que la justicia verdadera no es ver sufrir a quien nos lastimó. Es ver cómo la vida les enseña las lecciones que necesitaban aprender y estar ahí para ofrecerles la mano cuando finalmente estén listos para levantarse. Porque eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos hace sabios, y esa sabiduría nadie me la puede quitar. Han pasado 8 meses desde aquella noche en el departamento de Mariana. Es una mañana de noviembre y estoy sentada en mi cocina, preparando mi café de olla. El aroma de la canela y el piloncillo llena la casa, y mientras espero a que hierva, miro por la ventana el jardín que Miguel y yo plantamos hace tantos años. Las bugambilias están floreciendo, moradas, brillantes, llenas de vida. Escucho risas afuera. Son Sebastián y Valeria, jugando en el patio. Es sábado, y como cada fin de semana, están aquí conmigo. Pero esta vez hay algo diferente. Mariana también vino. Está sentada en la banca del jardín, mirando a sus hijos jugar. Se ve diferente. No es la Mariana de antes, esa que siempre tenía todo bajo control. Pero tampoco es la mujer rota que encontré en el suelo de su cuarto. Es alguien nuevo, alguien más real. Lleva 6 meses en tratamiento. Medicamentos para la ansiedad, terapia 2 veces por semana, grupo de apoyo los jueves. Roberto me cuenta que algunos días son difíciles, que tiene recaídas, pero que está peleando, que está intentando, y eso es más de lo que muchos hacen. Sirvo 2 tazas de café y salgo al jardín. ¿Te molesta que me siente?, le pregunto. Ella levanta la vista, sorprendida, y luego sonríe. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Claro que no, es tu casa. Es nuestra casa, la corrijo. Mientras estés aquí, es tuya también. Nos quedamos en silencio unos minutos, viendo a los niños perseguir mariposas entre las flores. Gracias, dice Mariana de repente, por todo. No tienes que agradecer. Sí tengo que hacerlo, porque después de todo lo que te hice, tú fuiste la que me salvó. Literalmente. Mi terapeuta dice que si no hubieras llegado esa noche, no sabe qué habría pasado. Bebe un sorbo de café. Y no solo viniste esa noche. Has estado ahí cada vez que he caído, cada vez que he tenido una crisis. Cuando mi propia familia me dio la espalda, tú me extendiste la mano.
Todos merecemos una segunda oportunidad. Algunas personas no la dan, y tú tenías todo el derecho de no dármela. La miro a los ojos. Mariana, ¿puedo contarte algo? Claro. Cuando Miguel murió, hace 12 años, me quedé completamente sola. Mis hijos tenían sus propias vidas, mi hermana vivía lejos, mis amigas estaban ocupadas con sus propias familias, y yo me sentía invisible, como si ya no importara. Tomo un sorbo de mi café. Una noche, estaba tan triste que pensé que no podía más. Llamé a Roberto, pero no contestó. Estaba en su luna de miel contigo. Y yo me sentí tan culpable por molestarlo, por existir, que me prometí a mí misma que nunca más iba a ser una carga para nadie. Mariana me mira con los ojos brillantes. Desde ese día empecé a hacerme pequeña, a desaparecer, a no pedir nada, a no esperar nada. Y cuando ustedes vinieron a vivir aquí, yo estaba tan agradecida de no estar sola que dejé que poco a poco me quitaran todo. Mi espacio, mi voz, mi dignidad. Elena, ¿pero sabes qué? Lo que tú me hiciste, aunque fue doloroso, me enseñó algo que había olvidado, que yo también importo, que mi vida tiene valor, que no tengo que hacerme invisible para ser amada. Las lágrimas ruedan por mis mejillas, así que en cierto modo me diste un regalo. Me obligaste a recordar quién soy, a defenderme, a no aceptar menos de lo que merezco. Mariana llora abiertamente ahora. No puedo creer que encuentres algo bueno en lo que te hice. No estoy diciendo que lo que hiciste estuvo bien, pero estoy diciendo que incluso de las experiencias más dolorosas podemos sacar sabiduría. Y yo saqué mucha. Sebastián corre hacia nosotras. Abuela, ¿puedo tomar agua? Claro, mi amor. Está en el refrigerador. Cuando se va, Mariana habla. Yo también aprendí. Aprendí que el control no es poder, que la crueldad no te hace fuerte, que puedes ganar todas las batallas y aún así perder la guerra. Mira hacia el cielo. Y aprendí que la vida siempre cobra lo que debe. Yo te hice sentir invisible, y la vida me hizo sentir exactamente lo mismo. Yo te tiré a la calle cuando estabas vulnerable, y la vida me tiró al suelo cuando yo estaba rota. Karma no es un castigo, es un maestro muy duro, pero necesario, porque ahora entiendo cosas que antes no entendía. Ahora valoro cosas que antes daba por hecho, como mi familia, como la bondad de una mujer que tenía todo el derecho de odiarme y eligió amarme en su lugar. Nos quedamos en silencio, tomando nuestro café, viendo las bugambilias moverse con el viento. Roberto sale de la casa con una bolsa de pan dulce. ¿Alguien quiere conchas? Los niños gritan emocionados y corren hacia él. Mariana sonríe viéndolos. Una sonrisa cansada, pero llena de amor. Voy a ayudarles, dice, poniéndose de pie. Cuando se aleja, Roberto se sienta junto a mí. ¿Cómo la ves, mamá? Mejor, mucho mejor. Tiene días malos todavía, pero los días buenos cada vez son más. Así es la sanación, hijo. No es una línea recta, es un camino con subidas y bajadas. Roberto me abraza. Gracias por no rendirte con ella, con nosotros. La familia no se rinde. La familia crece junta. Más tarde, cuando todos se van, me quedo sola en mi casa otra vez. Pero esta vez, la soledad no duele. Se siente como paz. Preparo otra taza de café y me siento en el sillón de la sala. El sillón azul que recuperé hace unos meses, cuando Mariana me ayudó a buscarlo. La persona que se lo había comprado estaba vendiéndolo, y entre las tres, Mariana, doña Carmela y yo, juntamos el dinero para traerlo de vuelta. Ahora está aquí, en su lugar, como si nunca se hubiera ido. Me siento y cierro los ojos, dejando que los recuerdos fluyan. Miguel, los niños pequeños, las risas, las lágrimas, los años buenos y los difíciles, la enfermedad, la soledad, la humillación, el dolor, la justicia, el perdón. Todo era parte del mismo camino, y ahora, a mis 68 años, finalmente entiendo algo que me tomó toda una vida aprender. No podemos controlar lo que otros nos hacen, no podemos evitar que la vida nos lastime, pero sí podemos controlar quiénes somos en medio del dolor. Podemos elegir el rencor o el perdón. Podemos elegir hacernos pequeñas o mantenernos firmes. Podemos elegir venganza o sanación. Y yo elegí sanar, no solo a mí misma, sino también a quien me lastimó,
porque la verdadera fortaleza no está en devolver el golpe, está en extender la mano cuando nadie más lo haría. Esa noche, antes de dormir, escribo en mi diario, algo que no había hecho en años. Querido diario, hoy me di cuenta de que mi vida no fue perfecta. Cometí errores, callé cuando debí hablar, me hice pequeña cuando debí mantenerme grande, pero también hice muchas cosas bien. Amé con todo mi corazón, construí un hogar, crié buenos hijos, perdoné lo imperdonable, me levanté cuando me tiraron. Y ahora, al final de esta historia, puedo decir con paz, valió la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada momento difícil, valió la pena. Porque me trajeron aquí, a este lugar de sabiduría y paz. Si alguien lee esto algún día, quiero que sepa, no importa que tan oscura se ponga la noche, siempre hay un amanecer esperando. No importa que tan profundo caigas, siempre puedes levantarte. Y no importa quién te lastime, siempre puedes elegir sanar. Esa elección es tuya, siempre será tuya. Con amor, Elena. Cierro el diario y miro la fotografía de Miguel en mi buró. Lo logramos, amor. A nuestra manera, con tropiezos y caídas, pero lo logramos. Apago la luz y me duermo con una sonrisa, porque sé que mañana me levantaré otra vez, prepararé mi café de olla, regaré mis bugambilias, esperaré a mis nietos, y seguiré viviendo esta vida que tanto me costó recuperar. Una vida donde finalmente sé mi valor, una vida donde ya no tengo miedo de tomar mi lugar, una vida que es completamente, absolutamente mía. Si mi historia ayudó a una sola mujer a abrir los ojos, a encontrar su voz, a recordar su valor, entonces cada momento de dolor habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final, por acompañarme en este viaje desde la oscuridad hasta la luz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Puede recordarle a alguien que no está sola, que puede levantarse, que merece dignidad y respeto. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.